Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Suárez Moretti. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos consejos de lectura para una de las piezas más emblemáticas de la literatura occidental, específicamente en el ámbito de la poesía, como es el caso de Un golpe de dados de Stefan Mallarmé. Probablemente muchos de ustedes ya se hayan acercado a ese texto, lo hayan visto y les haya parecido bastante peculiar en su forma de hacerlo. Y la verdad es que es un texto que no es de fácil lectura y menos de fácil comprensión, porque estamos ante uno de los textos que marca con mucho ahínco la diferencia entre lo que podríamos llamar el paradigma moderno de la poesía en Occidente y el paradigma premoderno. Entonces, no es una lectura de fácil acceso y de fácil comprensión para los lectores, digamos, eh, habituados a una poesía mucho más medida a nivel de versos. Y de hecho tengo una anécdota muy graciosa con relación a este poema cuando yo lo impartía en clases en la Universidad Católica Andrés Bello, donde di mi donde daba estos autores. Y recuerdo en una ocasión que este texto de Malarmé yo lo envié a un centro de copiado para que los alumnos pudieran tenerlo consigo y leerlo con detenimiento. Y al día siguiente una alumna se me acerca muy preocupada y me dice, profesor, usted acaba de dar algo que está malo. Yo le digo, ¿por qué? Me mostró la fotocopia y me dijo, mire, todo esto está torcido, está doblado, esto no está bien. Y ya yo le dije a la gente de reproducción para que no vuelva a poner ese texto. Y en efecto, cuando fui al centro de reproducción, y hablé con la gente para que tomara en consideración que esto no era así, que el poema era de esa manera. De todos modos, aparecía en el centro de copiado una parte que decía, atención, no vender este ejemplar, porque bueno, consideraban que por esas formas tan extrañas en que estaba puesto, algo habíamos hecho mal y sobre todo el fotocopista y pues sencillamente no lo querían vender más. Afortunadamente la cuestión se resolvió, pero es un testimonio de cómo este texto rompe los paradigmas y los esquemas de lectura habituales que tenemos nosotros, precisamente por esa nueva modalidad expresiva que instala Malarmé en su poema. Y bueno, nada, vamos a ello para que tomen estos consejos a la hora de acercarse al texto y de alguna manera no abandonen su lectura. El primer consejo que les doy es el siguiente: no intenten comprender el enunciado. Se trata de un texto que al estar instaurando una nueva modalidad y unos nuevos principios poéticos va a abandonar en gran medida los anteriores. Y una de las cosas que va a incluir este paradigma poético moderno que yo les he mencionado en este y en otros videos es que va a incorporar el principio de sugerencia. Y el principio de sugerencia en el arte implica, entre otras cosas, que el lector va a tener por una parte un papel más activo en la comprensión del poema y al mismo tiempo la poesía no solamente o no necesariamente tiene la función de dar un enunciado, sino de, como dice la palabra, sugerir, es decir, estimular sentidos muy diversos y plurales en el lector, los cuales pueden ser eventualmente muy diferentes a los de otro lector. Y esa es una de las razones por la que eso va a estar implícito en la escritura de este poema. Entonces, ponerse a leer el texto, tratando de ver qué quiere decir los primeros 5 versos, de qué está hablando, a qué se refiere, realmente les va a hacer una labor un poco ardua y por no decir inútil, porque en el fondo hay una nueva forma de construir el poema en donde lo que interesa es un poco que haya una nueva conexión entre el lenguaje y las diversas formas en que ese lenguaje está escrito y suena. De hecho, en este periodo hay un concepto que se está manejando mucho, que es el de poesía pura. Entonces, esta idea de alcanzar una poesía pura en donde las palabras y la lógica que hay detrás de las palabras se salten para llegar a una experiencia poética solamente a través de la musicalidad de las palabras, es uno de los aspectos que Mallarmé tiene en cuenta y por lo que escribe de esta manera tan peculiar la literatura, ¿no?
Entonces, no intenten comprender el enunciado, solamente léanlo y vayan viendo cómo están posicionadas las cosas. Yo voy a hablar de esto más adelante para poder alcanzar algún sentido personal. Otro elemento que vale la pena que lean son las cartas de Mallarmé, porque Mallarmé era un hombre que al mismo tiempo que escribía poesía, pues la pensaba, y hay varios registros de qué piensa él sobre la poesía y por qué está haciendo lo que está haciendo. De hecho, si ustedes leen el libro o uno de las ediciones donde está El golpe de dados de Mallarmé, verán que tiene un prólogo. Y entonces en el prólogo él les da instrucciones de cómo leer este texto y una de las cosas que dice es esto que yo les digo, no intenten comprenderlo a la usanza tradicional. Y bueno, leyendo las cartas de Malarmé podrán acercarse también a su pensamiento poético, dentro de los cuales me parece llamativo este fragmento que les estoy colocando acá y cito, dice que la poesía es la expresión por el lenguaje humano llevado a su ritmo esencial del sentido misterioso de los aspectos de la existencia. Ella dota así de autenticidad a nuestra permanencia y constituye la única tarea espiritual. Este texto está disponible en internet. Yo puedo pasar un enlace por si les interesa leer este texto. En el cajetín lo dejaré para que puedan tener acceso a ello sin ningún problema, ¿ok? Entonces, lean las cartas de Malarmé porque nos permite tener una experiencia mucho más histórica de qué está haciendo Malarmé, porque esto no es un acto de locura, esto es un acto de pensamiento que de alguna manera ebulle después de haber tenido momentos estelares anteriores como Baudelaire, como Rimbaud, como el movimiento romántico, que es el primer gran movimiento moderno en Occidente. Bien. El tercer elemento que ya he estado mencionando, y esto es importante que lo tomen en cuenta, es que estudien los valores que conforman el paradigma poético moderno en el ámbito de la poesía occidental. Y si algo de esto no han escuchado o les suena extraño, yo tengo un video al respecto y les recomiendo que accedan a él por si quieren saber cuáles son estos valores. De todos modos, muchos de estos valores, aunque no los tengan conscientes de manera teórica, si han leído poesía moderna, ya los han visto. Si les gusta la poesía moderna, ya los han visto. Entonces, estudiar un poco estos valores o tenerlos de alguna manera teorizados, claros a nivel racional, les ayudará un poco a entender qué está pasando con este señor, porque este señor es uno de los primeros que está mostrando abiertamente y sin ambajes todos estos valores modernos que posteriormente van a tomar o corrientes importantes como el surrealismo, que incluso lo van a convertir en una suerte de antecedente, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos una imagen de Aloysius Bertrand, que es uno de los exponentes del romanticismo en Europa y tiene una obra importantísima llamada Gaspar de la Noche, en donde, entre otras cosas, vemos el prototipo, digamos así, de ese género literario que sería después el poema en prosa, que Baudelaire con el Spleen de París y después pues el modernismo latinoamericano tomaría con la prosa poética y todo eso, ¿no? Este aspecto lo estoy diciendo desde el principio y es miren la relación entre las palabras, los sonidos y la disposición de la estructura del poema. Y es que no vamos a ganar mucho si nos ponemos a ver qué quiere decir que aparezca esto aquí y después esto aparezca aquí. Traten de verlo como que en esta sensación o en este proyecto de crear eh, una poesía pura, todos los elementos que conforman la escritura juegan una parte esencial del mismo. Usualmente cuando uno veía un soneto, para poner un caso clásico, la hoja en blanco era sencillamente un dispositor, era un recipiente en donde estaban las letras y los protagonistas eran las palabras que estaban allí con sus recursos literarios, sus encabalgamientos, sus símiles. Aquí esto ya no existe. Aquí todo, desde la hoja en blanco hasta la tipografía que está teniendo, pasando por las formas en que están posicionadas las palabras, van a dar un sentido global de lo que está pasando en el discurso poético. De manera que no solamente basta con leer las palabras, en donde vamos a notar que ya pues los principios retóricos del paradigma premoderno de la literatura ya no están, ¿no? Sino que además vamos a ver que
esto, fíjense cómo esto tiene una letra chiquita, esto tiene una tipografía más grande, mucho más estilizada. Fíjense cómo aquí están negritas, fíjense cómo aquí no están negritas, pero están todas en capitales. Fíjense cómo estas están en un espacio determinado. Aquí hay una posición en la diagramación como si fueran escaleras. Todo eso mientras lo estamos leyendo nos va a generar ciertas sensaciones y esas sensaciones no solamente son desde el punto de vista de lo que está diciendo ahí las palabras, sino también desde cómo nuestros ojos están bailando, vamos a decirlo así, frente a la hoja, de cómo no solamente bailan frente a la hoja, sino cambia la tipografía de la lengua, perdón, del idioma, ¿no? De las palabras y cómo al mismo tiempo hay una sonoridad que está en juego al momento en que lo leemos dentro de un ritmo determinado y eso lo hace mucho más sugerente, como les estoy diciendo, pero también mucho más personal, porque la manera en que yo voy a estar leyendo este poema probablemente sea muy distinta a la manera en que la vayan a leer ustedes. ¿Por qué? Porque se han roto los principios retóricos clásicos que conformaban la poesía. Y todo eso en conjunto va a ir dando una sensación de qué es lo que está hablando el poema. A lo mejor no es muy lógica o lo que nosotros estamos entendiendo, pero sí vamos a pasar por una serie de sensaciones que al final nos van a dar una idea total de qué es este poema que estoy leyendo. Y esa experiencia, además, va a ser muy particular, pero en todo caso va a generar una atmósfera poética en donde muchos elementos dan una experiencia como de ensueño, como irracional, como al mismo tiempo muy artística. Entonces, no intenten o no se queden con qué está diciendo el poema, sino traten de soltarse un poco en ese texto y ver qué puede estar sugiriéndome la lectura de ese texto junto con toda esa disposición de sonidos y de estructuras que vamos a ver en la diagramación. ¿Bien? Bueno, nada, eso era todo lo que les quería comentar. Les quiero agradecer que hayan estado hasta acá. Si tienen alguna duda o comentario, escríbanme. Aquí tienen mis redes sociales por si les interesa ver algo adicional al respecto. Y si quieren hacerme alguna consulta o escribirme sobre algo particular, aquí tienen mis referencias de contacto. No me queda más nada que agradecerles por haber estado acá y nos vemos en los siguientes videos. Bueno, hasta pronto y que estén muy bien.